Hola, bienvenidos a mi canal Revelaciones 70. Hoy quiero compartir especialmente con mis suscriptores este recuerdo. Una de mis predicaciones por Zoom en los días de pandemia, cuando durante el encierro mundial, solo podíamos usar este medio para predicar el Evangelio. Al mismo tiempo quiero pedirles disculpas por no publicar en vivo. Esto es porque no cuento con los equipos de audio ni de video necesarios para tal efecto. Por esto me veo en la necesidad de usar la inteligencia artificial. Lo más importante es poder cumplir con la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es llevar el Evangelio al mundo entero. Gracias por su comprensión y que Dios les bendiga. El cual también lo hará. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, primeramente les damos gracias porque usted nos ha dado, Señor, un día más de vida, un día más de salud, para poder bendecir, glorificar su santo nombre. Le damos gracias porque usted un día tuvo misericordia de nosotros y usted vino a este mundo pecador, Señor, entregó su vida, derramó su sangre preciosa para salvarnos, para llevarnos un día ante su presencia, santo, puro, Señor amado. Ahí sacó mi saroba la sanajasai. Gracias por ese gran amor que tuvo, derramar su sangre y pagar el precio por nuestro pecado en esa cruz del Calvario. En esta noche, Señor amado, reconocemos que le necesitamos, Señor, necesitamos que nos hable, necesitamos de su palabra, necesitamos que nos fortalezca, Señor amado, porque su iglesia está muy desanimada, para que levante a su pueblo, que está dormido, en el nombre de Jesús le rogamos que abra los corazones, abra el entendimiento de mis hermanos y me dé la unción de su Espíritu Santo para poder predicar esta su palabra, Señor amado. Todo esto se lo ruego, Padre, en el nombre glorioso, en el nombre bendito y poderoso de su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Primeramente, mis hermanos, debemos entender cuál es la diferencia entre el ser santo y la santificación del creyente. Ser santo es ser separado, apartado para Dios. Ser santo es la posición que ahora tenemos en el cuerpo de Cristo. Dios nos apartó para Él y ahora somos de su propiedad. Jesús pagó el precio por nosotros y ahora le pertenecemos a Él. Por eso somos santos y esa es nuestra posición ante Dios. Pero la santificación en el creyente es un proceso progresivo, continuo y permanente, y durará hasta el día en que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Aleluya. Pero hasta que eso no ocurra, la lucha en nuestro interior continuará cada día, las 24 horas del día, cada momento de nuestra vida terrenal. Por esto nadie puede decir que ya ha sido santificado por completo. Aleluya. Mis hermanos, en nuestro interior, los que hemos creído en Jesucristo, hay una lucha permanente. Dice su palabra en Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escuché que a un indio cherokee le preguntaron cómo le entendía esta lucha interior entre la carne y el espíritu. Él dijo: dentro de mí hay dos perros que todos los días están luchando, y el que gana siempre es el que está mejor alimentado. Así es, mis hermanos. Si nosotros alimentamos más a la carne, ganará la carne. Pero si dejamos de alimentar a la carne y alimentamos al espíritu, en esta lucha interior ganará el espíritu. De esto es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando dice:
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esta es la lucha permanente que tenemos todos en nuestro interior, todos los hijos de Dios, y de nosotros va a depender a quién vamos a alimentar para que gane. El Señor nos manda en esta porción de su palabra que debemos abstenernos de toda especie de mal, de todas estas cosas que le agradan a la carne y que son contra el espíritu. El Señor también nos manda en Gálatas capítulo 5 a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra de Dios nos enseña esta tarde, mis hermanos, que el propósito del Evangelio es que le seamos al Señor una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo para poder santificarnos? Jesús dijo en capítulo 6 de Juan, versículo 8, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo podemos comprobar en nosotros mismos, mis hermanos. Cuando cometemos un pecado, cuando ya hemos cometido un pecado, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Él nos redarguye de pecado, nos lleva a reconocerlo y nos induce a humillarnos, a confesar nuestros pecados y a pedirle perdón al Señor, gloria al Señor, aleluya. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, así dice el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, mis hermanos, para mi vida y para tu vida, es nuestra santificación, aleluya. Para cumplir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo actuará en nosotros durante todo el proceso de santificación. Y para hacerlo, Él usará dos elementos importantes. Estos dos se complementan y ninguno de ellos puede faltar durante la santificación del creyente. Si uno de estos elementos falta y no está presente en el proceso de santificación, vamos a ser cristianos mediocres, cristianos débiles, cristianos tibios, cristianos desmotivados, vamos a retroceder y seguramente vamos a caer. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, en primer lugar, para cumplir con su propósito, el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra de Dios. Aleluya. En Efesios capítulo 6, versículo 17, así dice el Señor. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, así dice el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu Santo la usará para santificarnos. Cuando la palabra de Dios es implantada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, esta penetra como una espada y el Espíritu Santo hace que la entendamos, que la obedezcamos y nos induce a ponerla por obra. Aleluya. En Juan capítulo 17, versículo 17 y 9, dice su palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis hermanos, así como oró Jesús en ese día, el Señor aún en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo de pandemia, está intercediendo por nosotros. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo ante el Padre todos los días, las 24 horas del día, y a cada momento por mí y por ti, pidiendo al Padre que nos santifique por medio de su palabra. Pero para poder santificarnos y hacer que guardemos y obedezcamos la palabra de Dios, para que nosotros podamos ponerla por obra, Dios necesita poner su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. En Ezequiel capítulo 36, 26, dice su palabra, versículo 26 de Ezequiel capítulo 36, os daré un corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor dice que nos dará un corazón nuevo, es decir, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento en el Espíritu, una nueva vida en Cristo Jesús. Él dijo que pondría su Espíritu en nosotros para que pudiésemos obedecer y guardar sus estatutos y sus mandamientos, y que por medio de su Espíritu Él mismo se encargará de hacer cumplir su palabra en nosotros. Esto quiere decir, mis hermanos, que si Dios ha puesto su Espíritu en mí y en ti, si tenemos su Espíritu en nuestras vidas, vamos a poder obedecer y cumplir la palabra de Dios. Y Él nos dará el poder para poderla ponerla por obra. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, y como dice su palabra, Él producirá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él usará la palabra de Dios como una espada para santificarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, y para llevarnos al arrepentimiento. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es tan importante, mis hermanos, que todo creyente sea bautizado con el Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos de su presencia, el Espíritu Santo nos santifica, nos perfecciona, nos capacita y nos da el poder para cumplir con la voluntad de Dios, con el propósito que tiene Dios para tu vida, para mi vida. En Lucas capítulo 3, 16, podemos leer, aquí habla Juan el Bautista. 3:16 Lucas. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Él con su fuego quemará la paja que hay en nosotros, que son nuestros pecados. Cuando somos bautizados, el Espíritu Santo separará el trigo de la paja y nos santificará con fuego que nunca se apagará. Aleluya. Así sucedió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió como lengua de fuego sobre los discípulos de Jesús, y después de eso ya no fueron los mismos. Pero ya no era ese hombre temeroso y cobarde que negó a Jesús. Allí la promesa de Jesús se cumplió, cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas y somos llenos de su presencia, entonces podemos orar en el Espíritu. Podemos entender su palabra y predicar con la unción del Espíritu. Podemos adorar en el Espíritu. Podemos discernir en el Espíritu. Y podemos conocer a Cristo en el Espíritu. Aleluya. En 1 Corintios, capítulo 2, el Señor dice que el Espíritu de Dios es el que nos revela las cosas ocultas de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si no tenemos el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, oraremos en la carne, predicaremos en la carne, adoraremos en la carne, y no entenderemos la palabra de Dios para discernir entre lo santo y lo profano, en lo que agrada a Dios y en lo que a Dios le desagrada. Que el Señor tenga misericordia en nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos hace entender y obedecer la palabra de Dios. Y Él es quien nos produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y produce en nosotros los frutos del Espíritu y las buenas obras. Si no está el Espíritu Santo en nuestra vida para enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia, seremos engañados por el enemigo. Y lo peor de todo es que seremos fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27, así dice el Señor: os he escrito esto sobre los que os engañan,
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mi hermano, mi hermana, si el Espíritu Santo está en tu vida, tendrás la unción del Espíritu y no podrás ser engañado por la falsa doctrina. Y no necesitarás que nadie te enseñe, pues el Espíritu te guiará y te enseñará lo que es la verdad. Si hemos recibido el Espíritu Santo, vamos a tener la unción para poder entender su palabra, para poder obedecerla y para ponerla por obra. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos dará la gracia, la sabiduría y el poder para enseñar y predicar su palabra. Si la unción del Espíritu Santo está en nosotros, se manifestarán en nuestra vida los frutos del Espíritu. Y de nuestra boca solo saldrán palabras de alabanza y de adoración a Dios. Que el Señor nos bendiga, aleluya. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Pero junto con la palabra de Dios, el proceso de santificación de todo cristiano que se ha convertido a Cristo debe ser complementado con otro elemento muy necesario e importante. También el Espíritu Santo nos santificará por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas, por medio de la aflicción y por medio del dolor. No basta solo la palabra de Dios para santificarnos. Para que el Espíritu Santo realice el proceso completo de santificación, también es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones. En el capítulo 17, versículo 19 de Juan, Jesús orando al Padre dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que todos ellos, también ellos sean santificados en la verdad. Santificación es sinónimo de consagración. Y la mejor definición la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mis hermanos, Jesús se santificó a sí mismo para poder santificarnos a nosotros. El Señor en la cruz presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Allí en la cruz, por amor a mí y a ti, mi hermano, mi hermana, Él soportó el escarnio, el sufrimiento y el dolor. Allí en la cruz, Jesús, para santificarse a sí mismo, derramó su sangre preciosa, pagando un alto precio por nuestros sucios pecados. Aranda y Sacamasaray. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alabado sea el Señor. Para santificarnos a nosotros, Dios el Padre primero tuvo que perfeccionar y santificar a su propio Hijo por medio de la aflicción, por medio del dolor y del sufrimiento en la cruz del Calvario. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Debemos entender, mis hermanos, que para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, para poder santificarnos, el Señor también nos hará pasar por la aflicción y por el fuego de la prueba. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en el día de hoy, y Él quiere que por medio de esta su palabra, tú y yo podamos entenderlo en nuestros corazones. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor, para santificarnos, se humilló y fue sujeto a padecimientos.
Sufrió el dolor y una muerte espantosa en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor a mí y por amor a ti, mi hermano, mi hermana. Aleluya, gloria al Señor. Allí en Getsemaní, el Señor Jesús padeció la angustia más profunda que un hombre pueda soportar. Dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. El Señor sabía que sería torturado. El Señor sabía el dolor que tendría que soportar para ser santificado. Él sabía que su Padre le abandonaría cuando recibiera en su cuerpo santo y sin pecado el castigo por nuestros pecados y delitos. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba en esos momentos de angustia, en esos momentos de aflicción, Él clamó al Padre diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos decir eso nosotros, mis hermanos, cuando estamos pasando por alguna aflicción o alguna prueba, cuando estamos siendo santificados. Podemos decir: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Cuando el Señor dijo estas palabras, Él se estaba negando a sí mismo para que se cumpliese el propósito y la voluntad del Padre en su vida. Y la voluntad del Padre era la santificación de su Hijo por medio del dolor y el sufrimiento en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre para siempre. Pero así como Jesús, para santificarse y cumplir la voluntad del Padre, tuvo que negarse a sí mismo, presentando su cuerpo en sacrificio vivo, nosotros también debemos ser santificados por medio del dolor, por medio de la aflicción, por medio de las pruebas. Y esto es lo que quiso decir Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz nos habla de sacrificio. Nos habla que debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestros propios deseos, a negarnos a nuestros propios sueños, a negarnos a nuestros propios intereses personales y a clavarlos en la cruz por amor a Cristo. Dice en Gálatas capítulo 5, los que son de Cristo, escuche bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 14, es necesario, y esto tenemos que saberlo muy bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y también en 1 de Pedro capítulo 1 dice: así como el oro debe ser tratado con fuego para poder quitar sus impurezas, así también nuestra fe es necesaria que sea sometida al fuego de la prueba. Santiago en el capítulo 1 dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pablo dijo: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mis hermanos, aunque es difícil que nos gocemos cuando estamos pasando por momentos de aflicción, solo vamos a poder gloriarnos y vamos a poder sentir el gozo en medio de las tribulaciones cuando entendamos en nuestros corazones que este es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando entendamos que Dios nos está santificando, nos está perfeccionando para que le seamos una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Señor quiere que entendamos que si queremos alcanzar la vida eterna, si queremos entrar al reino de los cielos, necesariamente tenemos que ser santificados por el Espíritu Santo. Y que para cumplir con este propósito, Él usará la palabra de Dios. Y aunque no nos guste, también usará las tribulaciones, también usará las aflicciones y el dolor. Pero debemos recordar que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sean, no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse cuando veamos al Señor en la gloria. Aleluya. Aleluya. Por esto, mis hermanos, en vez de quejarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas, recordemos esta palabra que el Señor nos está entregando en el día de hoy y le demos gracias al Señor
Recordemos que el Espíritu Santo nos está santificando, nos está perfeccionando para que podamos un día alcanzar la salvación y la vida eterna. Aleluya. Mis hermanos, Dios ha permitido esta pandemia para que busquemos su presencia, para que nos llenemos de su Espíritu Santo. Dios en este tiempo está haciendo pasar a su iglesia por momentos de angustia y de incertidumbre para santificarnos. Y para eso, si es necesario, el Espíritu Santo usará la aflicción, las pruebas y el dolor, porque el Señor viene pronto, y Él vino a buscar una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante a ranza la baja sanay. Gloria al Señor, aleluya. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando estés pasando por el fuego de la prueba, cuando estés pasando por momentos de angustia y de aflicción, dale la gloria a Dios. Recuerda que el Señor te ama y Él quiere salvarte. Él no quiere que te pierdas y por eso Él tiene que santificarte. El Señor quiere quitar las impurezas de nuestra vida para que así estemos listos y preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como dice el versículo 24 que leímos, fiel el que os llama, el cual también lo hará. Mi hermano, si tú te llenas del Espíritu Santo, el Señor lo usará para santificarte. Y para eso Él usará también la palabra de Dios y también las aflicciones. Pero durante el proceso, el Espíritu Santo también nos dará el poder y la fuerza para soportarlo. Mis hermanos, para nosotros los hijos de Dios, la esperanza no está puesta en la sabiduría de los hombres, no está puesta en una vacuna, porque como dice Santiago capítulo 3, versículo 15, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en un Dios grande y un Dios todopoderoso, que prometió guardarnos de todo mal, de toda peste y de toda plaga. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no nos dice el Señor en su palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada? Yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y marran saliva causar avance. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, es imperativo que en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, cuando vemos que las señales de la venida de Cristo ya se están cumpliendo, busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos la presencia del Señor, porque solo así Él podrá santificarnos. Y le seremos para Él una ofrenda agradable, para que en aquel día cuando le veamos venir en gloria, no nos alejemos de Él avergonzados. Mis hermanos, si no está el Espíritu Santo santificando nuestro espíritu, alma y cuerpo, por medio de la palabra de Dios y las tribulaciones, no vamos a poder entender ni obedecer la palabra de Dios. Y no vamos a poder soportar las aflicciones ni las pruebas que puedan venir a nuestra vida. Por esto la voluntad del Señor es que todos sus hijos seamos bautizados con el Espíritu Santo, para que todos seamos llenos de su Espíritu. No basta solamente con tomarnos de la mano del Señor, porque somos débiles, somos carne, y ante cualquier tempestad, cuando estemos pasando por la prueba, vamos a perder la fe y nos vamos a soltar. Lo que el Señor quiere, el propósito de Él, es darnos de su Espíritu. Él quiere poner su Espíritu en nosotros para que podamos ser llenos de su presencia. Él quiere hacer de nosotros su habitación. El Señor quiere que seamos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No podemos negar que en estos últimos tiempos estamos pasando por tiempos muy difíciles, por momentos de pruebas y de aflicción, por momentos de angustia y de dolor. Pero todo está bajo el control del Señor. Y todo puede ser más llevadero si dejamos que el Espíritu Santo nos ayude. Si dejamos que por medio de su Espíritu el Señor nos santifique y nos fortalezca. Hermanos, así dice el Señor. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Falta muy poco. Jesús ya viene por su iglesia.
Y Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, santificada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Por misericordia, el Señor me dio la oportunidad junto a mi esposa de poder viajar a Los Ángeles a ver a mi hijo. Pero fue muy difícil y complicado, no solo por el cansancio físico de conducir tantas horas, mis hermanos, sino también por la situación de pandemia que estamos viviendo. Y además los permisos que hay que sacar. La noche anterior al viaje estuvimos casi hasta las 3 de la mañana tratando de sacar estos permisos. Y el otro día, gracias al Señor, casi sin dormir, pudimos salir finalmente. Y solo el Señor nos ayudó. A pesar del sueño que sentía, clamando durante el viaje al Señor, Él me dio la fuerza para conducir y poder llegar a nuestro destino sin novedad. Pero todo esto, mis hermanos, valió la pena. Por la alegría que sentimos al ver de nuevo a nuestro hijo y de poder abrazarlo después de tanto tiempo en cuarentena. Allí pudimos cantar victoria y decir gracias, Señor, porque todo lo que tuvimos que pasar, todo ese esfuerzo valió la pena. Así también, mis hermanos, será el gozo que sentiremos aquel día cuando veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, ese día glorioso, todas las tribulaciones, todas las aflicciones, todas las pruebas y todo el dolor que pudimos haber sufrido, todas las lágrimas que pudimos haber derramado, se quedarán atrás y se olvidarán por el gozo que sentiremos cuando escuchemos al Señor decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí todo lo malo habrá pasado, todas las penas habrán pasado, y vamos a poder decir gracias, Señor, porque todo aquello valió la pena. Mi hermano, mi hermana, esas lágrimas que tú derramaste en los momentos de angustia y de dolor durante el proceso de santificación se convertirán en lágrimas de gozo cuando esté en la presencia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero mientras estamos en la tierra, mientras estemos pasando por este difícil proceso de santificación, llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor te santifique. Vistámoslos con toda la armadura de Dios y con el poder de su fuerza, porque sólo así vamos a poder soportar las pruebas y los momentos de aflicción. Sabemos que para este mundo no vienen tiempos mejores, pero también sabemos que para los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, para los que hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero, vienen tiempos de gloria, tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, y aunque aún no se ha dado a conocer lo que hemos de ser, estamos seguros. Cuando Cristo venga, cuando el Señor se manifieste, seremos también manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi hermano, mi hermana, Iglesia de Santa Inés, el Señor hoy día tiene una palabra, un mandato y una promesa para mí y para ti. Así dice el Señor: el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no te dejaré, ni te desampararé, porque yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, gloria a Jesucristo para siempre. Hasta la vuelta, Camasana. Ruego al Señor que esta su palabra haya sido de mucha bendición para tu vida y que quede grabada en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder entenderla y a ponerla por obra. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Para mí, Señor, honra y gloria, y para mí, su misericordia. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, estamos ante su santa presencia, reconociendo, Señor, que usted hoy día nos ha hablado en nuestros corazones. Sabemos que usted viene, Señor, a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación, una iglesia, Señor, entregada a usted. Entregamos nuestra vida, todo lo que tenemos ante su presencia. Padre Celestial, ayúdenos a negarnos a nosotros mismos para poder ser un día, ver su rostro
aquí cuando le veamos, Señor, venir en gloria. Para escuchar esas palabras, Señor, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por su palabra. Gracias porque usted nos ama y nos habla, Señor, cada día. En este momento, en esta tarde, usted nos ha hablado a nuestros corazones. Que esta su palabra quede grabada y haga vida en nuestros corazones. Se lo ruego, Padre, en el nombre glorioso, en el nombre bendito y poderoso de su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido bíblico impactante. Nos vemos en el próximo video.